Hola hermanos, el día de hoy, 23 de enero del 2022, es tercer domingo del tiempo ordinario. Tercer domingo, comienza la tercera semana del tiempo ordinario. Recuerden que propiamente no hay un primer domingo, aunque legítimamente este sea el segundo domingo del tiempo ordinario en que vamos a tener lecturas. Y hoy vamos a comenzar a leer el Evangelio de San Lucas, que nos acompañará durante todo este año. En el tiempo ordinario ya saben que durante la Pascua se leerá en algún momento el Evangelio de San Juan, por ejemplo. Pero bueno, nos va a acompañar el resto del año y realmente es un Evangelio precioso, el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de los pobres, el Evangelio de la Virgen Santísima, el Evangelio de la alegría, el Evangelio de la misericordia. Oigan, tenemos tantas características lindas, ¿no?, de este Evangelio. Bueno, en fin, pero antes de llegar al Evangelio tenemos que leer lógicamente las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del profeta Nehemías, que aunque no es un profeta, o sea, por eso no se le clasifica como Nubín, o sea, no se le clasifica como profeta, sino como un libro histórico, igual que el libro de Esdras. Son libros históricos que cuentan la historia de Israel cuando ya han retornado a la Tierra Santa y se encuentran con que no se reconstruye. Nehemías parece ser que ocupaba un cargo importante en el reino de Ciro y pues viendo que las cosas no avanzan en Israel, que la reconstrucción va bastante lenta, pide permiso para ir él a apoyar y junto con Esdras van a ser las dos válvulas que van a mover ese motor que va a llevar adelante la restauración, aunque vamos, se termina construyendo un templito, pero la verdad es, la clave está en lo que leemos hoy. Es una lectura litúrgica, así que leemos del capítulo 8 varios versículos. Nos vamos saltando algunos versículos. En aquellos días, Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. Y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén, e inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que yo siempre digo al despedir la misa, ¿eh? Cuando termina la Santa Eucaristía, la alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. De aquí está tomado de ahí, es una de las fórmulas, podemos decir pueden ir en paz, y algunas otras por ahí, ¿no? Y algunos hermanos míos sacerdotes son creativos también para despedir a la gente. Yo prefiero utilizar esta que me parece preciosa. La alegría del Señor es nuestra fuerza, vayan en paz. Claro, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Veamos, detrás. Esdras ha llegado desde antes que Nehemías, él es sacerdote, descendiente de una tribu levita, de la tribu levita, perdón, y bueno, él es el compilador, a él se le llama, a él se le atribuye esta tarea tan importantísima. Él fue el que fue encontrando las diferentes tradiciones, encontró diferentes escritos. Entonces, por ejemplo, encontró una tradición, dos tradiciones que contaban la creación, y entonces las puso juntas, y ahí van haciendo el Génesis. O sea, es él el que realmente le va dando forma, no es Moisés. O sea, la tradición le atribuye a Moisés, pero realmente son diferentes tradiciones, diferentes escuelas que escriben los mismos acontecimientos. Por ejemplo, en el cruce del Mar Rojo, Esdras se encontró con 3 o 4 relatos diferentes, los juntó porque era el mismo tema. Entonces, por eso a veces parece que se entrelazan, ¿no? Bueno, igual. Entonces, Esdras es el que nos hizo el grandísimo favor de juntar la ley, la Torá, de juntar la palabra de Dios escrita, y de esa manera pudo transmitirla. Y vean ustedes la solemnidad de todo. ¿Quiénes están? Es una asamblea, es un Kahal Yahweh, así se llama.
El cajal es la reunión de todos convocados para escuchar la palabra de Dios, para comprenderla. Es la asamblea que alaba, por eso dicen amén y se postran en tierra. Hay signos, hay gestos. Nosotros también, cuando escuchamos el evangelio, nos ponemos en pie, claro, y respondemos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, casi que amén, ¿no? Digamos, en ese sentido. Entonces, es esto, colocado en un ambón, en más alto que los demás. Eso es lo que hacemos normalmente en los templos. No colocamos una gradita, no para separar a la gente, sino para que sea más visible. El altar debe estar más en alto, para que toda la gente pueda observarlo, para que toda la atención, las miradas estén fijas sobre el altar, como va a pedir también el evangelio el día de hoy, que está fija las miradas en el Señor Jesús. O sea, es decir, hacia allá apunta todo esto, ¿no? Y luego los levitas explican para que todos comprendan. Es que eso es una homilía, debería de ser eso, que hablemos de la palabra. A veces se quejan los fieles porque, mire padre, es que da mucho pesar porque los sacerdotes no hablan de la palabra, hablan de otro montón de cosas. Yo conocí por allá un señor obispo que, ay, Señor Jesucristo, predicaba más de una hora y hablaba de política 55 minutos. Y entonces, no, pues no es para eso la homilía. Es decir, que usted pueda hacer una aplicación al momento presente es legítimo. Claro que sí es legítimo porque la palabra se cumple hoy. El evangelio también. O sea, la palabra es para que nos toque hoy, para que nos transforme hoy, pero hay que explicarla. Y para eso se necesita estudiar, para eso se espera de los sacerdotes, de los catequistas, de todos, ¿no? Pero de manera particular aquellos que proclamamos la palabra y que la expliquemos porque la conocemos. Hombre, de los sacerdotes se espera que seamos personas de oración y personas que transmitan esperanza y que la transmitan en base a la revelación, en base a lo que la iglesia enseña, no a mi criterio, a lo que la iglesia enseña. Y noten ustedes, todo termina con un ágape, ¿ya? Con una celebración. Yo me acuerdo, fíjense, a mí me encantaba eso, cuando me tocó vivir fuera del país, en Estados Unidos, y después de la Santa Misa, los latinos, porque no era en el mundo, digamos, anglosajón, sino en el mundo latino, se juntaban y se iban allá a la parte donde estaba el salón de la parroquia y había café y galletas y la gente se ponía a compartir. Claro, porque para una cultura como la nuestra, ¿no? Allá metidos en el país del norte, y qué bonito encontrarse y platicar un momentito y compartir juntos. ¿Va? Eso lo hemos perdido, ¿no? La gente está allá. Ay, no, qué tarde, ya este padre está hablando mucho, y así están ustedes ahorita también, que yo estoy hablando mucho, vamos a la primera lectura, pero sí, es que debería de desembocar todo en una gran celebración, siempre debería de ser así. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz, no se vayan todavía. Segunda lectura, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza, los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas? ¿Y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El símil del cuerpo es quizás la imagen más diáfana, la imagen más clara de lo que es la iglesia. Aquí todos somos necesarios. En la iglesia cada uno cumple una función y es importante y debemos alegrarnos o sufrir con los demás. Y esto es
clave por encima de cualquier cosa. Hay algunos que pretenden hacer de la iglesia un solo cabeza, no sé, solo, qué sé yo, ¿no? Solo pies y solo manos. No, no, no. Sí, aquellos voluntaristas que piensan que la iglesia es una ONG, o aquellos que piensan que la iglesia es puro trabajo social, la lucha, la reivindicación. Hay un componente de esto, claro que sí, pero ordenemos la vida de la iglesia en función del cuerpo, en función de que cada uno de los miembros, porque ha bebido del Espíritu Santo, porque ha recibido, porque así lo quiso el Señor. Oigan, mi vocación como sacerdote no es porque yo la haya querido, es que el Señor me la ha dado, pero debo actuar como tal dentro del cuerpo de la iglesia, no separado de él. Ay, a veces ocurre en las diócesis, ¿verdad? Que no hay un solo obispo, sino hay como 15, porque cada parroquia termina siendo, manda más el otro. Hay que aprender, primero son los apóstoles, y eso es lo que dice ahí, eso es lo que dice, después los demás. Pero ordenemos, la iglesia es apostólica, la iglesia no es, qué sé yo, sacerdote, sí es sacerdotal, pero digo, en el sentido de una santa católica y apostólica. Usted no le vaya a poner allá características que no, ordenemos la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros es necesario. Incluso las tareas que parecen más débiles, dice esta traducción, son las que se guardan con mayor decoro. Hombre, a nuestros hermanos que parecen con las funciones menos importantes, es a los que debemos cuidar más. Porque claro, produce escándalo cuando usted desprecia a un hermano que, no, pero es que este es un pinche cura. Y así le dicen a uno, no, este es un simple curita. Bueno, qué bien, pues bendito sea el Señor, hay que cuidarlo. Un simple catequista, un simple cantor, un simple lector. Todos tenemos la misma dignidad, hombre. Cada uno con su vocación, cada uno formando parte de esta orquesta, de esta sinfónica, para que todo suene bien, ¿verdad? Sinfonía, para que haya el mismo sonido. Tenemos que afinar bien los instrumentos y cada uno debe sentirse, sí, importante, sí, necesario, sí, pero no indispensable. Ahí es donde entra el problema, porque Cristo ya vino, el Redentor ya vino y la iglesia ha existido 2021 siglos, pues, y va a seguir existiendo otros con usted o sin usted, pero ubíquese, colóquese en el lugar que le toque y póngase al servicio de los demás. Vamos, el Evangelio. Miren, la lectura del Evangelio de hoy es litúrgica, porque vamos a leer 4 versículos, los primeros del capítulo 1, y luego nos vamos a saltar hasta el capítulo 4, versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La homilía más cortita que pueden imaginar. Hoy se cumple esta palabra que acaban de oír. Vaya homilía. Bien hechita, ¿eh? Hoy se cumple. Hoy, porque Él está ahí, porque Él es la palabra, porque Él realiza lo que se acaba de predicar. Claro que sí, pero vamos, empecemos, ¿no? Fíjense, Lucas hace una introducción preciosa. Dice 3 cosas que a mí me parece fundamental. Primero, dice: muchos han tratado de escribir, claro, o sea, ha habido otros antes que él, Mateo, Marcos, la tradición, la Q, hay otros escritos anteriores a él. Y claro, él lo que hace, fíjense, es transmitir lo que algunos han predicado, lo dice claro, ayudaron en la predicación. Ha querido conocer lo que se predicó, lo que se transmitió, lo que vieron otros. Muy bien, él es transmisor, él lleva. Pero lo que ha ocurrido me fascina, es la cosa más linda de este evangelio, para mí, ¿no? Lo que ha ocurrido entre nosotros, dice. Claro, porque la acción de Cristo es, como somos el cuerpo de Cristo, lo acabamos de leer arribita, en la segunda lectura, es lo nuestro. No es lo que pasó en el siglo I, lo que sigue ocurriendo entre nosotros. Y por eso él minuciosamente, tercero, ¿no?, ha querido poner, para que veas la solidez, querido Teófilo, hijo de Dios, Teófilos, ya,
la solidez de lo que se te ha enseñado. Lo nuestro no son cuentos, hombre. No son tradiciones vacías, sino que es sólido, porque está anclado en la tradición, anclado en la transmisión de una verdad. ¿Cuál verdad? Esta, la de Cristo, que viene impulsado por el Espíritu. Ya les decía que el Evangelio de Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo, es el Evangelio en el que más se menciona el Espíritu Santo, y impulsado por el Espíritu llega a Galilea. Ahí se la va a pasar, bueno, la primera parte de la misión de Jesús va a ser en Galilea, ¿no? Y luego ya subirá a Jerusalén. Entonces fíjense ustedes la belleza de esto. ¿Qué es lo que dice? Va a la sinagoga como es su costumbre los sábados. Buen judío, ¿no? Buen judío, va a la sinagoga, le dan el rollo porque los laicos podían comentar los nubín. O sea, podían comentar los profetas. Y como toma Isaías, entonces puede comentarlo. La Torá, el Pentateuco, solamente podían comentarlo o el jefe de la sinagoga o los escribas. Pero los laicos no, Jesús es un laico. Toma la palabra, desenrolla el volumen, porque acuérdense que eran rollos, ¿no? Se desenrollaba y lee. ¿Y a qué lee? El Espíritu del Señor. Ahí está, es lo programático. Esto es la vida de él. Esto es su misión. Dejarse conducir por la fuerza del Espíritu, él que es Dios, pero conducido por la fuerza del Espíritu, que proclama, anuncia la liberación, que viene y anuncia el Evangelio a los pobres, a los pequeños, a los necesitados, y que la anuncia la gracia. ¿Por qué? Porque él viene a anunciar el año de gracia del Señor. Porque Dios está presente, él quiere anunciar alegría, él quiere anunciar esperanza. Y por eso los ojos de la sinagoga están fijos en él. ¿Será que nosotros tenemos los ojos fijos en el Señor? Por cuestión de tiempo tengo que terminar, ya llevo 16 minutos, entonces tengo que ser prudente. Hagamos oración. El Espíritu del Señor está sobre mí. El mismo Espíritu de Dios, el Espíritu que une al Padre y al Hijo. El Espíritu que animó, fortaleció y alegró la vida de Jesús. Gracias, Señor, por el don del Espíritu, el regalo más grande que puedo recibir. Que mi corazón esté siempre abierto para acogerlo. El Espíritu me ha ungido, ha iluminado mi mente, ha llenado de amor mi corazón, ha fortalecido mi voluntad. Me ayuda a aceptar las limitaciones propias y ajenas. Me ofrece la posibilidad de ir más allá de mi pobreza. Gracias, Señor. El Espíritu me ha enviado, no me encierra en mi comodidad egoísta. Me capacita para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor, para que todos puedan sentir la misericordia y la ternura de Dios. Señor, gracias por tu Espíritu, por contar conmigo. Estoy dispuesto para dejarme la piel en esta misión. Aquí estoy. Envíame. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo nos lleve porque está con nosotros, porque nos ha ungido a ser misioneros, discípulos misioneros de Cristo. Feliz domingo para todos.